todos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 26 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información, porque si querían ver molesto a Dante Delgado en esta entrevista que tuvo con Sabina Berman, simplemente terminó de acabar con esta oposición, diciéndole sus verdades y también acabando con su candidata que piensan que va a ser la luz de esperanza que los va a sacar de ese abismo. Hemos visto que ahorita recientemente el embate y la presión está sobre el Movimiento Ciudadano. Varios de estos medios, politólogos, están pidiendo a gritos que tienen que declinar a favor de Xóchitl Gálvez o de la alianza, porque solo simplemente van a desaparecer. Así es como han estado pintando esta narrativa para llevar la presión de ese lado y hacer que cedan a los caprichos de toda la oposición, porque juntos en bloque van a ganarle a Morena. No habría margen de error. Eso es lo que pintan. Pero las cosas como son y la realidad como es. Estos señores piensan que simplemente con unirse ya está todo decidido. Pero no se esperaban estas declaraciones de Dante Delgado, que simplemente acaban de darles en la M y en la M mayúscula. Y les pinta la realidad de lo que realmente está sucediendo con la ciudadanía. Solo eso. No solo eso. Hay que hablar con la verdad. Estos piensan que con hacer su forito, con hacer y presentar a esta señora, pintándola y armándole una telecomedia, tienen todas las de ganar. Pero no es cierto. Hemos visto cómo en cada uno de los estados simplemente se ha despertado y ha ganado la voluntad de un cambio. A pesar de todo ello, aunque dicen que tienen todo el andamiaje y los votos necesarios para ganar, el rechazo que han ganado como conjunto va a ser su perdición. Y bueno, querían escuchar las palabras de Dante del por qué jamás va a ceder. Pues con Sabina Berman las termina de aclarar y termina de hundir al conjunto que han formado estos tres partidos y a su candidata más viable. Escuchen ustedes. Drásticamente 21 estados. Y se los acredito. Por ejemplo, Chihuahua, el PRI ahora representa en la elección anterior el 7%. En Quintana Roo el 3%. En Aguascalientes el 6%. Son estados donde ya nosotros como Movimiento Ciudadano sacamos más votos. En el caso de Quintana Roo que el PRI, el PAN y el PRD. En el caso de Aguascalientes que el PRI. En el caso de Chihuahua que el PRI. Ellos saben que la fuerza emergente que está creciendo es Movimiento Ciudadano. Lo dicen todas las encuestas. Ahora, el error de pensamiento del frente opositor es pensar que el elector del PAN va a votar por un candidato del PRI. O al contrario, que un priista va a votar por un mocho del PAN. No es cierta esa lógica de que tú sumas, o sea, que tú les dices así a los electores y ahí vienen. No, porque incluso está acreditado que por la innovación de los medios de comunicación no se vota en función de partidos y sobre todo el nivel de rechazo que tienen el PRI y el PAN es verdaderamente muy Entonces, fuerte. Lejos de sumar porcentajes, están perdiendo todos porcentajes. Pero no lo quieren reconocer. No lo quieren reconocer. Bueno, por ejemplo, el nivel de rechazo del PAN en los estudios demoscópicos que hemos realizado, además de los grupos de enfoque, tiene un nivel de rechazo cercano al 70%. Y el PAN trae el 54%. O sea, decir, se están contagiando el rechazo en lugar de sumar electores. Decir, además, se quieren hacer encuestas en este momento en el que todavía no hay candidaturas. Incluso se alientan candidaturas que no existen, porque de acuerdo a las reglas que ellos mismos pusieron está el proceso. Un proceso, desde mi punto de vista, fuera de la ley,
jugando al juego del presidente, pero que está presente ante la sociedad. Yo vuelvo al asunto de la espina dorsal, de no tener una filosofía política que ofrecer y que sostenerlos a ellos mismos. Vimos el espectáculo de varios intelectuales que se asocian con el frente opositor quejarse de la ilegitimidad de estas precampañas políticas dentro de los partidos y 2 semanas después estar apoyando a Xóchitl. Así es. Entonces dices, ¿por qué le voy a creer a un intelectual que cambia el rumbo según el viento sopla? Y yo te pregunto, ¿Xóchitl puede ser la salvación del Titanic? Bueno, en primer lugar, a Xóchitl, como Beatriz Paredes, como Lili Telles, son compañeras en el Senado de la República y siempre las hemos respetado y considerado. Con algunas hemos coincidido, con otras definitivamente no, pero yo no creo que frente al desastre de los partidos, frente a la descalificación que tienen, frente a la derrota en 23 entidades federativas, incluyendo las 2 nuestras que ganamos, ellos puedan imaginar que una sola persona, en unos cuantos meses, pueda tener la fuerza para irrumpir como triunfadora y además jalar a fuerzas políticas a las que la sociedad ya reprobó. Y yo creo que es todavía peor porque se refleja en la retórica que ahora han asumido a través de Xóchitl. Xóchitl nos cuenta una historia de autosuperación personal muy admirable, muy admirable, y nos lo cuenta con una gran simpatía. Pero yo no veo por qué un elector va a votar porque alguien tuvo éxito. El elector, sus intereses están en que el Estado le dé las condiciones para vivir mejor. Es decir, podemos aplaudir mucho a Xóchitl, pero esto no es una elección dentro de la casa de los famosos, quién nos cae bien y quién no nos cae bien. Es una votación para elegir un proyecto de país. Yo tengo la mejor impresión de Xóchitl. Yo también. La valoro como una persona de la cultura del esfuerzo. Lo que sucede es que hubo personas que identificaron un catálogo de cualidades de Xóchitl y en lugar, desde mi punto de vista, de iniciar un ejercicio de comunicación política, reflejaron esas cualidades. Exacto. Y eso es lo que hizo que incluso hubiera una confrontación política directa, desde mi punto de vista lamentable, con Andrés Manuel López Obrador, que se ha metido y como lamentablemente seguirá metiéndose en el proceso electoral. Después explicaré las razones. Pero vamos a recordar cuando nuestras abuelitas o nuestras grandes cocineras tenían un buen guiso, no daban la receta. Es más, era uno de los valores más preciados que tenían y seleccionaban a quién de sus hijas o de sus nietas les iban a dar. Sí. Aquí empezaron al revés. Primero dieron la receta en lugar de hacer que creciera un proyecto, al que legítimamente tiene derecho Xóchitl, como la tiene Beatriz y lo tienen los demás participantes. Lo que yo veo impropio es que hayan a unos cuantos días tomado la decisión, por una parte, de sustituir el proyecto inicial que era Lili Telles y anticipar, sin haber realizado ninguno de los puntos a los que se habían comprometido, impulsar anticipadamente una candidatura, y eso en sí mismo es también un ejercicio de desesperación, que desvirtúa la acción política por desesperación. Aunado de que al mismo tiempo que lanzan a Xóchitl, nos avisan que el que va a redactar el proyecto de país es José Ángel Gurría. Es decir, inmediatamente nos quitan cualquier ilusión de que Xóchitl pueda ser la creadora de un proyecto político novedoso. Nos dice el señor que durante época de Salinas estaba ya en el PRI y después formuló el proyecto para transferir riqueza del pueblo mexicano hacia las grandes empresas mexicanas. Es el señor que le va a hacer el proyecto a esta señora tan simpática que no tiene proyecto. Bueno, ahí sí tendríamos que regresar al hecho de que fueron los 3 partidos los que dijeron que iba a ser el proyecto de ellos. Pero lo preocupante es que primero se junten cuando deberían de haberse juntado por un proyecto. Dante, vamos a un corte y te voy a preguntar sobre Movimiento Ciudadano Más. A esa mesa donde hay 2 ideologías adversas. Ahora déjame preguntarte sobre esto que dices. El frente opositor es producto de la desesperación de una generación de intelectuales mexicanos. Bueno, no forzosamente de todos. Pero acuérdate el desplegado. El frente nace a consecuencia de un desplegado firmado por Aguilar Camín y Enrique Krause, no, entre a la otros. Inversa, si tú lo recuerdas. Primero, el presidente anuncia que va a haber BOA. A los 4 días se dice que sí va a haberlo. Y unos días después sale ese desplegado. O sea, los intelectuales mexicanos de esa generación, de la generación de Letras Libres y de Nexos, siguen
al presidente López Obrador en su idea de cómo se debe constituir la oposición. Eso es lo que estás Bueno, diciendo. lamentablemente, y para Andrés sería muy satisfactorio que hubiera dos bloques, porque él todo los quiere simplificar en sus mañaneras y en la comunicación al pueblo, los buenos y los malos, y él quiere encarnar a los buenos. Y ha ido reflejando una y otra vez que ellos no lo son. Desde mi punto de vista, para el presidente sería muy grato que también Movimiento Ciudadano estuviera, como Por lo supuesto. plantean este grupo que insiste en que nosotros nos subamos al Dante, Titanic. por eso la invitación debe a haber una conversar. tercera opción, Ajá. que es la opción Sí. que tiene México. Y esa opción que tiene México es viable. La sociedad advierte que se necesita construir un ejercicio diverso. Claramente señala su compromiso con el estado de bienestar. A mí, Y Movimiento Ciudadano va en esa dirección. a mí me da la impresión, Dante, que mientras la oposición está jugando damas chinas, apresuradamente, o para usar tu descripción, desesperadamente, tú y Movimiento Ciudadano están jugando en un tablero de ajedrez de 3 dimensiones, estos que tienen los 3 tableros. Estás jugando un juego de largo aliento. ¿Es correcto? Bueno, de que estamos jugando en las reglas que nosotros mismos tenemos. Ajá. Pero además buscando la racionalidad política y no actuar con las fibras de la sensibilidad que pueden venir de los sentimientos y del corazón o del hígado. Pueden ser fibras hepáticas. Frente a ello Del hígado. Sí. Yo creí que te tocaste la cartera, perdón. No uso, pero sí traigo dinero aquí en la bolsa. Ajá. Pero lo que... Bueno, vamos a ver en qué va a acabar toda esta situación. Si no se unen a este Britannic y no se unen con ellos, o siguen simplemente evadiendo esa presión que viene por parte de un grupo de MS que busca, como dé lugar, sumarse, aunque ya vimos que de manera hipócrita, porque primero Alfaro los despreciaba y ahora los adora. Así son estos políticos. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Si piensan que una sola persona va a hacer que todo cambie, tal parece que están un poco equivocados. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.